Oiga, no, pues es un gusto estar acá. Yo nada más quisiera saber de dónde vienen. Y nada más así levanten su mano y griten así de si no son de acá. Bueno, más bien, primero, ¿quiénes son de acá de Ensenada? ¿Quiénes son the natives? The local natives. Machan. Local natives es una banda, ¿verdad? ¿O no? ¿No, verdad? Ya la inventé. La hacemos. Entonces, de Ensenada hay algunos, hay bastantes. ¿De dónde más vienen? Chiapas. Yes, no manches. Chihuahua. Represent. Colima, no manches. Wow. Tamaulipas. Qué bueno. Chilangos. Los chilangos invadimos todo el país y todo el mundo. Mexicali, Guadalajara. Mexicali también. Chiapas. Wow. Hermosillo, ¿quién dijo Hermosillo? ¡Boom! Eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo se llaman las sobaqueras? Hijo, man, esas cosas. ¿Las señoras o las tortillas? Oye, no, pues sí, de todos lados, ¿verdad? Pues qué chido. Qué chido. ¿Cuánto, nada más para recordarme, cuántas semanas ya han estado acá juntos? ¿Cuántas semanas llevan? 2 meses. Ya es bastante. Ya se conocen, ya entablaron relaciones, seguramente han aprendido un chorro de cosas. Oigan, pues, bueno, lo que voy a compartir yo en este ratito, y seguramente lo que también mi esposito va a compartir más adelante, y vamos a tener el gusto de estar también un ratito mañana, a lo mejor muchos de estos temas ya se han tratado, a lo mejor muchos de estos conceptos ya los han escuchado. Pero más que darles conceptos o más que darles ideas, que sí es importante, queremos también abrirles nuestro corazón y platicarles un poquito, pues, qué onda con nosotros, qué hemos visto, qué hemos vivido. En mi caso y en el caso de mi esposa Vale, los dos somos hijos de pastores. Somos los PKs, dicen acá. Que el dicho es que hijo de pastor lo peor, ¿verdad? ¿Es el dicho? ¿Lo habían escuchado? No sé. Pero pues es el caso, ¿no? Es cierto. Digo, sí, dentro de muchas cosas sabemos que hay muchos retos, ¿no? Para la gente que crece en la iglesia. No sé si ustedes son hijos de pastores, no sé si ustedes crecieron en la iglesia. Pero este es uno de las áreas donde siento yo, y a mí me ha pasado, que se vuelve como más monótona que cualquier otra, ¿no? Porque pues en la iglesia tenemos el mensaje, tenemos la palabra de Dios que se nos proclama, se nos enseña los domingos, y la palabra es increíblemente vasta y rica, y hay mucho que explorar ahí. Pero en el tema de la adoración siento que es a veces más difícil caer en un ritmo y en un entendimiento profundo de lo que estamos haciendo, y es más fácil que se vuelva rutina, es más fácil que se vuelva monótono, ¿no? En ciertos casos. Pero voy a hablar específicamente de un tema que para mí es muy importante, para mí es muy especial, es uno de los temas que yo más he vivido en mi tiempo que he crecido en la iglesia, y es el tema del papel del músico en la iglesia. ¿Cuál es el papel y cuál es el rol de un músico en la iglesia? Como adoradores, como gente que tenemos talento musical, que lo estamos poniendo en práctica al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia y al servicio del Señor. Entonces, ¿cuál realmente es nuestro papel? Y yo creo que eso es uno de los papeles más malentendidos, más malinterpretados a veces, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestra cultura tenemos todo un rollo y toda una cultura alrededor del artista. Y seguramente es un tema que se ha tocado acá, ¿no? No sé, seguramente. Pero hay toda una cultura alrededor de lo que es un artista, ¿no? Y la palabra artista tiene que ver con alguien que crea, alguien que usa algún medio artístico como forma de expresión. Pero en nuestra cultura, artista como que se refiere más como a una categoría, ¿no? Estás hablando más como de un tipo de gente, y estás hablando más de un perfil de gente, y estás hablando más de todo otro rollo. Entonces, en nuestra cultura especialmente exaltamos mucho al artista.
Y eso es algo que hacemos culturalmente, no es culpa de una, dos o tres personas, es algo que hacemos como cultura. Y ese tipo de cosas obviamente se infiltran a la iglesia. Lamentablemente se infiltran a lo que sucede en la plataforma los domingos. Ahora, les platico un poquito por qué viene este vato y me está hablando del papel del músico y de quién es. Bueno, les platico un poquito y no es por nada más, sino para que me conozcan un poquito. Yo soy hijo de un músico. Y no solo un músico, sino un pastor también. Mi papá fundó hace muchos años y comenzó un grupo, una banda que se llama Torre Fuerte, una banda muy popular que viajó por muchos lugares, mucha gente la conoció, fue de mucha influencia en su momento y yo crecí en ese ambiente, yo crecí en el ambiente de los músicos. Básicamente lo que quiero decir es que yo he conocido a muchos músicos durante mi vida. Básicamente ahora sí que aprendí a andar en triciclo en el estudio de grabación, tumbando equipo muy caro y cosas así, cosas que después lamenté, pero básicamente yo crecí en ese ambiente. Y si somos honestos, es un ambiente medio intenso, es un ambiente medio pesado y ves de todo y yo soy músico también, entonces también puedo autocriticarnos, si se puede decir así, pero los músicos tendemos a ser pues individualistas en cierto sentido, ¿no? Estamos muy enfocados en lo que nosotros hacemos, en nuestro arte, en mejorar, en tocar mejor, en estudiar más en muchos casos. Y obviamente se vuelve como una especie de competencia. Y se vuelve esta onda de, bueno, no, pues yo toco mejor y yo voy a obtener el gig o el hueso, diríamos en el DF, ¿no? El hueso, porque pues yo tengo los chops y yo pues, toco más rápido y más chido, ¿no? Y se vuelve como esta competencia a veces, ¿no? Ahora, hay toda una cultura alrededor de lo que hacemos como músicos. Hay cosas muy hermosas, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los dones más preciosos, una de las formas de muchas... Oh, this guy. Gracias, Vato. He knows me. Necesito probarlo rápido. Vato, this is so good. No manches. Yo soy bien fan del café, ¿no? Por si no saben. El café, Pero, bueno, con... ¿Del Oxxo? ¿Quién dijo del Oxxo? Pero, volviendo al tema de los músicos, es toda una cultura. Vamos a hablar de la cultura del músico mucho tiempo, ¿no? Y como decía, hay cosas muy padres de la música. De hecho, hay cosas hermosas. Yo soy músico porque a mí me encanta la música. Y seguro a ustedes también les encanta la música. Y es un don de Dios muy especial. Y lo he llegado a entender. Es un don único. Porque la música, a través de la música comunicamos algo que es muy distinto a los demás medios artísticos. Los demás medios, formas de expresarse. La música es un arte dinámico, ¿no? Mi papá decía que la música no es lo que está escrito en el papel. De hecho, una de las definiciones de la música es todo lo que no está escrito en el papel. Y eso es una manera de decir que es un arte dinámico, es un arte que sucede a través del tiempo. No es como otros medios que lo tienes enfrente, ¿no? Una fotografía, una obra de arte, la puedes apreciar. Es algo que sucede en un momento y en un espacio de tiempo. Y si no estuviste en ese espacio de tiempo, te lo perdiste. Entonces es algo muy especial que tiene que ver con espacio y con tiempo. Y Dios nos lo ha dado. Y yo creo que es algo que hay que utilizar y saber utilizar. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que yo personalmente he llegado a entender, que es el papel de un músico dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer dentro de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos música en la iglesia? Y todo tiene una razón de ser, todo tiene un sentido. Y generalmente hablando podemos decir que el arte, y entender que el arte es un regalo de Dios, como lo habíamos dicho. El arte es algo que refleja el carácter de Dios, que refleja la belleza de Dios y la belleza de su creación y lo que Él hizo. Una de las frases que más se me quedaron a través de los años fue un cantante que se llama John Foreman. ¿Han escuchado a este chico John Foreman, el cantante de Switchfoot? Una vez yo tuve, pues ahora sí que el gustazo de verlo una vez en vivo, dar una charla, y él decía, y ahí se me quedó increíble y seguro se les va a quedar también, él decía que lo primero que aprendemos de Dios en la Biblia, en la Escritura, no es que Dios era nuestro Padre,
Primero, no es que Dios era amor necesariamente. Lo primero que aprendemos de Dios en la Biblia es que era un artista, es que era creador, es que era un ser creativo. Y ahí mismo en Génesis se nos dice que Dios puso su imagen en nosotros. Entonces nosotros tenemos una capacidad creativa impresionante, que proviene de la fuente, que proviene de Dios mismo. Y es algo que es increíble, es hermoso, y la música es amplia, es vasta y es maravillosa, y refleja distintos aspectos de nuestro Creador. Es algo increíble, es un regalo realmente. El arte es un regalo increíble y único. Y obviamente se nos ha dado un talento a cada uno. Y ese talento fue puesto por Dios y fue puesto con un propósito. Y Dios nos lo dio con un propósito, ¿no? Ahora, Dios nos honra a nosotros cada vez que nosotros decidimos usar nuestros dones para Él. Hay algo que sucede especial cuando cada uno de nosotros decimos, ¿sabes qué? Lo que Dios me dio lo quiero usar para su gloria, lo quiero usar para su reino, para extender su reino, para su obra de restauración en la tierra. Hay algo que sucede muy especial y tiene que ver con eso. Pero también necesitamos tener presente siempre nuestro papel. Siempre necesitamos recordar cuál es nuestro papel, qué es lo que estamos intentando hacer como músicos en la iglesia, porque es muy fácil y puede ser muy fácil desenfocarnos. Puede ser muy fácil perder el enfoque, pensar que se trata de nosotros, pensar que se trata de mí, y que todas estas cosas que vemos se infiltren a lo que realmente queremos hacer como iglesia. Entonces es importante enfocarnos. Y yo creo que hay muchos factores. ¿Por qué será que nos desenfocamos tanto? Yo me he preguntado, ¿no? Porque pues, lamentablemente los músicos tenemos esa fama de ser las estrellitas, ¿no? De ser la gente que está buscando la atención y está buscando el escenario. Y ahora, no todo es la culpa de los músicos. Digo, no es porque yo sea músico y me esté excusando. Pero realmente hay muchos factores. Y uno de los factores que puede contribuir a ese desenfoque es que realmente hemos construido nosotros una plataforma. Tenemos una plataforma en la iglesia, tenemos luces en la iglesia, tenemos cámaras, tenemos sonido, tenemos muchas cosas que están sobre nosotros. Y puede ser muy fácil, muy sencillo desenfocarnos. Entonces, hay muchos factores ahí, hay muchas razones, pero lo que quisiera yo enfocarme el día de hoy, lo que quisiera, digamos así, argumentar, es lo siguiente. Es que nuestro llamado como músicos, antes que cualquier otra cosa, nuestro llamado no es necesariamente interpretar o ejecutar súper bien. Ese no es el llamado principal. Nuestro llamado como músicos, nuestro papel como músicos, es hacer acompañantes. Y es la palabra clave para nosotros esta mañana. Nuestro llamado y nuestro papel es hacer acompañantes. Acompañantes. Entonces voy a compartir con ustedes algunas ideas, definir un poquito esta idea de acompañantes, añadirle a eso, y vamos a explorar juntos cuál es la definición más clara de nuestro papel como músicos en la iglesia. ¿Va? Entonces, bueno, como músicos y cantantes, ese es nuestro llamado, a ser acompañantes, acompañar a la congregación. ¿Por qué acompañantes? Bueno, realmente a veces nos vemos más allá, podemos tendernos a ver por encima de la congregación. Y eso es muy fácil por lo mismo de la plataforma, por lo mismo de las luces, por lo mismo de la atención. Pero tenemos que recordar que nosotros somos la iglesia. Somos parte de un solo cuerpo, somos parte de una sola voz, somos una sola comunidad, una sola familia. Y eso es lo primero que tenemos que recordar. Nuestro papel es sumarnos a lo que todos estamos haciendo, que es adorar al Señor. Ahora, no es muy distinto a alguien que sabe cocinar y a alguien que lleva y hace una comida para que todos disfruten en la iglesia, ¿no? No es a lo mejor muy diferente a alguien que llega a las mañanas y limpia preciosamente el auditorio, lo deja súper limpio con un equipo de limpieza para que los demás lo disfruten. No es muy diferente a eso. Realmente es algo que Dios nos dio para el servicio de la comunidad, para el servicio de los demás. Entonces, por eso es que somos llamados a ser acompañantes. Entonces, alguien una vez dijo que ¿cómo podemos entender el papel de cada quien en el momento de adoración dentro de la iglesia? Y alguien una vez dijo que podríamos entenderlo de esta manera. A lo mejor la comunidad, la iglesia, la congregación es como el coro. Es como el coro, el grupo de personas
que están cantando, es el coro. Y en este caso la banda es el acompañante, es la instrumentación, es el soundtrack para lo que está sucediendo en el coro, para lo que está sucediendo en la comunidad, conforme estamos adorando juntos. El líder de adoración, líder de alabanza, el worship leader, se convierte en algo así como el director del coro. Se convierte en alguien que está dirigiendo y canalizando toda la energía del grupo y toda la energía de la comunidad y la energía de la congregación a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y la audiencia principalmente sabemos que es Dios. Pues a lo mejor podríamos entenderlo de esa manera, ¿no? La audiencia es Dios, la comunidad es el coro, la banda estamos solamente acompañando y el líder de alabanza es el líder y es el director del coro, canalizando toda esta energía a nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de un buen acompañante? ¿Cuáles son las características de un buen acompañante? ¿Cómo sabemos si estamos siendo acompañantes en vez de protagonistas? Y tengo unas ideas acá. Yo creo que un buen acompañante, antes que cualquier otra cosa, un buen acompañante es alguien que establece las bases, alguien que pone el fundamento, ¿no? Y las bases musicales sabemos que tienen que ver con ritmo, tienen que ver con armonía, tienen que ver con melodía. Pero estamos estableciendo las bases para que la gente pueda responder. Entonces estamos realmente, ahora sí que poniendo todo en su lugar para que todo lo demás pueda suceder a raíz de eso. Entonces establece las bases. Número 2, un buen acompañante crea música, y esto es interesante. Y yo creo que puede haber algunas distintas maneras de entender esto, pero bueno, ahí va. Un buen acompañante crea música que es fácil de seguir. Un buen acompañante crea música que es fácil de seguir, pero a la vez es bueno siguiendo. Un buen acompañante crea música que es fácil de seguir y a la vez es bueno siguiendo. Ahora, esto es muy especial para mí en particular. Yo crecí en un ambiente de músicos de jazz. Los que son músicos saben que el ambiente de jazz es... O sea, es toda esa onda, ¿no? Ahora, es un lenguaje bien chido, es un lenguaje muy, muy padre, ¿no? Para la gente que lo entiende, y aún para los que no entienden se quedan así como traumados. Pero realmente son buenas herramientas, son hermosas herramientas para embellecer algo, pero no se puede convertir en el centro. No se puede convertir en la razón de ser. No puede esto ser el centro de atención en el momento de adoración. Entonces, añadir estos elementos es padrísimo y es muy útil, pero no pueden ser el centro. ¿Por qué? Porque nos desenfoca. Como congregación nos vamos hacia ese solo, hacia ese momento, hacia esas dinámicas. Ahora, claro, hay toda la libertad para embellecer, una vez más, repito. Es bien importante resaltar esto. Tenemos que ser creativos, tenemos que innovar, pero no puede esto llevarnos a desenfocarnos. Tenemos que mantenerlo de alguna manera para que nuestra música, lo que estemos haciendo juntos, sea fácil de seguir para nuestra congregación. Ahora, si tú vas a una iglesia de morenitos, negritos decimos acá, pero a veces morenitos, ¿no? Una iglesia de morenitos americanos, tú sabes que es esta onda de Holy Jesus, aleluya, y se vuelven los músicos acá, y toda la congregación, oh, yes Lord, y toda esta onda. Bueno, ahí hay un ambiente, hay un contexto y un lugar para que todas esas cosas se perciban. Y la gente entiende ese lenguaje, y la gente adora con ese lenguaje, y es muy precioso. Ahora, nuestra cultura latina, pues tenemos influencia de un chorro de cosas, ¿no? Dicen por ahí de chile, mole y guacamole. Tenemos influencia de todo, entonces tenemos muchas herramientas, muchos elementos que podemos utilizar, lo cual es una ventaja, pero tenemos que considerar esto. Tenemos que hacerlo de alguna manera para que la congregación pueda seguir y pueda cantar y pueda unirse y pueda participar con nosotros, porque si se vuelve nada más esta onda de que ellos son los espectadores, nos están viendo a nosotros, sabemos que ya nos desenfocamos. Entonces tenemos que mantener eso bien claro y caminar en esa dirección, fácil de seguir. Otra cualidad de un gran acompañante, esta es buena, es saber cuándo estar al frente y cuándo hacerse a un lado. Saber cuándo estar al frente y cuándo hacerse a un lado. Ok, ¿por qué? Porque bueno, sabemos que si estamos y si enfatizamos toda esta onda de no seas el centro de atención, no seas el centro de atención, no seas el...
Y pues entonces te cohibes, y más con gente como yo soy bien tímido, si no se han dado cuenta, bueno, soy medio raro porque me suelto así también medio fácil, pero a la hora de tocar y todo eso puedo ser un poco tímido y puedo tender a hacerme a un lado mucho. Ahora, a mí me pasó cuando empecé a tocar en la iglesia, la batería, empecé con la batería. Me acuerdo que tocaba con unos batillos que ellos eran mayores y eran buenos. Y yo, pues ya sabes, ahí estaba tocando, intentando acoplarme. Pero llegó un momento donde me empecé a intimidar por ellos. Porque ellos eran muy buenos. Ellos tenían como una personalidad así más seguros de sí mismos y toda esa onda. Yo era bien inseguro. Y yo me acuerdo que intentaba tocar y tocaba suavecito porque me habían dicho, pues bueno, el baterista siempre es el que no, pues bájale, oye, no, pues ya sabes, todo el mundo sobre el baterista. Entonces yo tocaba así bien. Perdón, los que son bateristas saben cómo está la onda. Yo intentaba tocar así suavecito, ¿no? Entonces yo tocaba con los hot rods, ya sabes que son estos como escobetillas, esas, los palitos de madera y sonda, para que no sonara tan duro. Entonces yo estaba ahí tocando suavecito y todo. Y yo veía que estaba tocando suavecito y manteniendo el ritmo y toda la onda, y yo veía que se me quedaban viendo. Entonces dije, caray, pues estoy tocando bien suavecito, ¿no? Entonces ahí pues, tocaba más suavecito, ¿no? Y se me quedaban viendo así como... Y yo, no, ¿cómo? O sea, más suavecito, bueno. Ya casi iba el momento donde ya ni estaba tocando yo nada, ¿no? Entonces los vatos pararon y me dijeron, oye, no, pero espérame, o sea... Yo, ¿qué? O sea, pero estoy tocando bien suavecito. Me dicen, no, queremos que hagas lo contrario, queremos que toques duro, vato. O sea, pues si no estás tocando ahí, pues nos perdemos todos. O sea, si no estás marcando el ritmo, si no estás marcando las bases, pues no te vamos a poder seguir. Entonces, como músicos tenemos que saber cuándo estar al frente. Tenemos que saber cuándo utilizar esos recursos para dirigir y cumplir con nuestra labor, con nuestro papel. Los que son bajistas, pues no manches, o sea, toda la armonía, ¿no? Ya sabes que si se equivocas una nota, todo el mundo voltea a hablar al bajista, ¿no? Toda la canción así como que... Alguien decía que el bajo es esta cosa que nunca sabes cuándo está, pero cuando no está, todo el mundo se paniquea. ¿Tampoco no? Entonces los bajistas tienen una responsabilidad impresionante también. Los cantantes, las armonías de voces que hacen son súper importantes. Las guitarras, todos los ambientes con guitarras, con texturas en los teclados, las secuencias, todo eso añade, todo eso suma. Y cada quien tiene que ser responsable de su papel y de su instrumento como músico. Entonces hay que saber cuándo estar al frente, pero también hay que saber cuándo hacerse a un lado. Tenemos que saber cuándo dar lugar. Tenemos que saber cuándo hacer que todo el momento se enfoque en la congregación. Que todo el momento se enfoque en lo que estamos haciendo juntos, no lo que yo estoy haciendo solo. Entonces es importante saber cuándo estar al frente y cuándo hacerse a un lado. Y otra cualidad de un gran acompañante, esta es la cuarta. Su contribución, y esta me encanta, su contribución no es suficiente por sí sola. Y esto no es un asunto de calidad. No estamos diciendo que, no, pues es que necesitas más y más y más. No estamos tanto hablando de eso, sino estamos hablando una vez más del papel. Nuestra contribución como músicos no lo es todo. La gente no viene a la iglesia para vernos tocar. Nos juntamos juntos para adorar. Nos juntamos juntos para exaltar el nombre de nuestro Señor. Y eso es importante recordarlo. Nuestra contribución no es suficiente por sí sola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que crear. Y lo que tenemos que crear es crear espacio. Tenemos que crear un espacio adecuado. Tenemos que dejar espacio para que la congregación cante. Ahora, yo les puedo decir muchos momentos, muchas cosas que yo he vivido. Ahí les va otra vez. No me gusta esta onda de yo presumir y decir lo que he hecho. Y no, pues yo estuve con tal y yo tuve con tal. No quiero hacer eso. Pero realmente hubo una experiencia que fue muy interesante. Estuvimos 8 años y medio. Ya. No me voy a mover. Ok. Estuvimos 8 años y medio. En una iglesia muy grande. Y eso es eso es yo creo que de las cosas que a mí más han enriquecido mi entendimiento del papel del músico.
bueno, yo he crecido en muchos ambientes, muchas iglesias. Mi papá fundó una iglesia cuando yo tenía 7 años, en el DF. Después nos mudamos a los Estados Unidos cuando yo tenía 16. Nos fuimos a una iglesia americana muy grande que se llamaba Willow Creek. Es una iglesia que está en los suburbios de Chicago. Mi papá se convirtió en el pastor del área hispana de esa iglesia por 8 años y medio. Y pasaron muchas cosas. Yo empecé sirviendo en el ministerio de chavos, en el ministerio de adolescentes, y fue muy padre. Pero después de un par de años, después de como 3 o 4 años, yo tenía 19, me invitaron a tocar en el main stage. Y el main stage allá pues ya es la reunión general. Son 3 reuniones, imagínate cada reunión de 7,000 personas. O sea, estoy hablando que es una iglesia muy grande. Y era muy loco porque veías de todo. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir ahí, yo era el vato más chavillo. Yo el único de 19 años, los demás pues eran muchos músicos profesionales que hacían eso de por vida. O sea, eso era, así llevaban el pan a su casa, como músicos. Otra gente era staff de la iglesia, muchos de los directores de alabanza, algunos de los cantantes, 1 o 2 nada más. Un director musical que también era contratado. O sea, era un ambiente muy profesional, ¿no? Entonces, pues veías muchas cosas. Y en parte era padre porque esta iglesia siempre ha hecho un énfasis en la excelencia. De hecho, uno de los componentes de su ADN como iglesia es la excelencia. Y lo que ellos dicen de la excelencia, que está padre, es que la excelencia honra a Dios e inspira a los demás. Entonces, cuando hacemos algo bien, honramos a Dios con nuestra capacidad, pero también inspiramos a la gente. Decimos, órale, eso está padre. Entonces hay un buen lugar para la excelencia, ¿no? Pero curiosamente, algunas cosas que vi en ese ambiente, pues era de que llegábamos y algunos de los músicos, pues un poquito de lo que hemos hablado, ¿no? De que el músico busca llenar los espacios, ¿no? Muchas de las cosas que te enseñan como músico es, bueno, tienes que buscar llenar los espacios con estas rítmicas y tienes que meter este tipo de armonías y este tipo de melodías y este tipo de cosas, ¿no? Para llenar los espacios y embellecer el momento. Pero era muy, muy chistoso porque tocaba que subía el pastor, ¿no? Tocaba que subía el pastor a dar un momento de reflexión. Y había uno de los pianistas en particular que eran yaceros, lamentablemente. Y esos vatos, siempre que se subía el pastor, en vez de proveer una base bonita, reflexiva, linda, los vatos los que hacían era... No, toda esta onda y blues acá y todo el rollo. Y terminaba siendo distracción, ¿no? Entonces me acuerdo una vez, el pastor Bill, que era el pastor principal, y no fue en la reunión, eso no fue en la reunión, allá lo que hacen es esta onda del run-through, que es como un ensayo general antes de la reunión. Y me acuerdo que estaba ensayando y el pastor yo creo que lo quería probar a este chico porque era nuevo. Y le dijo, bueno, voy a hacer un momento de reflexión, ¿cómo vas a tocar ahí? Y el vato ya empezó ahí a tocar, el vato así muy relajado, ¿no? No, pues así. Y Bill se acercó. Ahora Bill, no sé si algunos lo han seguido, conocen un poquito cómo es él, Bill Hybels se llama él. Él es un pastor con una personalidad muy imponente. Él es un líder que cuando quiere algo lo quiere y lo dice y no le importa lo que pienses, básicamente. Es un vato de esos, es un líder muy fuerte, es lo que quiero decir. Y me acuerdo que en ese momento estábamos todos ahí y se empezó a acercar al pianista y se le quedaba viendo. Yo creo que lo estaba probando porque es muy bien loco. Y le dice, ¿podrías tocar menos, por favor? Y el pianista, bueno, sí. Pues sí. El vato seguía así como bien relajado, bien en su rollo. Y no, pues empezó a tocar menos. Y el pastor Bill, menos, todavía menos, por favor. Y ya el ambiente así de... Y el vato así quitado de la pena y le dice, siguió tocando, como que le bajó un poquito la intensidad. Y lo que terminó diciendo fue, muchas gracias, dice. No quiero que esto sea de distracción para este momento que es tan especial. Y se dio la vuelta. El vato así. Yo me acuerdo que me quedé frío. Ahora, lo que hay que entender de ese ambiente es que, pues bueno, están contrarreloj. La reunión empezaba en 1 hora y cachito. Era un chico nuevo. Seguramente le estaban pagando. Era un músico pagado, que es lo que sucede en muchas de las iglesias que son muy grandes allá.
Pero fue muy triste ver que no pudo haber un entendimiento de su parte, decir, oye, pues es que esto no se trata de mí, ¿no? Esto no se trata de lo que yo estoy diciendo. Ahora olvídate de que es el pastor y me dijo, y bueno, no, o sea, era simplemente entender que ese momento no era para eso. Había que hacer otra cosa muy diferente ahí, ¿no? Estamos creando un espacio adecuado para que el Espíritu de Dios se mueva en el cuarto, ¿no? Entonces, es muy importante que dejemos espacio. Es muy importante que queremos el espacio adecuado juntos, como banda, como grupo, como músicos. Y alguien lo había definido de esta manera también. Nosotros creamos el contenedor. Ahora sí que creamos el vasito. Por si te va a tomar, por favor. Nosotros creamos el contenedor. Nosotros creamos eso que va a ser llenado. Pero la comunidad es la que lo llena. Nosotros no llenamos el contenedor. La comunidad junta, como iglesia junta, llenamos ese contenedor. Entonces, esto es algo que hay que tener en mente cuando estemos haciendo nuestros arreglos musicales. Algo que tenemos que tener en mente cuando estemos creando la música, cuando estemos haciendo los arreglos, cuando estemos planeando, cuando estemos armando. Tenemos que dejar esos huecos. Tenemos que dejar un hueco para que lo llene la iglesia con su voz, con su corazón. Y honestamente, los momentos más bellos que yo he vivido, no sé si los que son músicos aquí les ha pasado, que yo personalmente he vivido como músico de iglesia, no ha sido el mejor solo que me eché, que yo ni hago eso, yo no toco solos, no puedo, soy medio chavallo. No ha sido así como el mejor efecto y la mejor línea melódica, no ha sido el mejor sonido de paz. O sea, el momento más hermoso que yo he vivido como músico de iglesia ha sido cuando literalmente todos nos callamos y dejamos que la iglesia cante. Literalmente, los momentos que me han llevado a las lágrimas como músico han sido esos momentos. Donde es tan imponente y es tan precioso ver el corazón de la iglesia en adoración ante su Dios, que es donde ahí tú te haces chiquito y dices, wow, no se trata de mí. O sea, la neta no se trata de mí. Estamos haciendo juntos algo mucho más grande. Estamos haciendo juntos algo mucho más importante. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos esos momentos en mente como músicos al crear nuestros arreglos? Al crear la música. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer? Tal vez un tip sería este. Este es como una especie de checklist, una especie de algo que revisar cuando estemos haciendo nuestros arreglos. Y este es un tip que a mí me ha servido muchísimo. Un vato una vez me lo dio, y el tip es este, dice, si después del ensayo, o sea, si juntas y armas tu ensayo con la banda, y después del ensayo ensayaron las 5 rolas y suenan súper perronas, ¿no? Suenan así increíbles, los arreglos increíbles, cada quien tocando bien machín. Si después del ensayo el arreglo suena completo, sin las voces de la congregación, entonces posiblemente no sea un muy buen acompañamiento. O sea, si cuando está el ensayo ya sonó todo perfecto, todo pristine, dirían los americanos, y no hay lugar para las voces de la congregación, tal vez no es un buen acompañamiento. Entonces tenemos que revisar y checar y asegurarnos de que siempre hay un espacio importante para las voces de la comunidad, para las voces de la congregación. Eso tiene que ser el elemento, ahora sí como el café de este vaso, ¿ok? El vaso está increíble, no manches, dice Horizonte, café de especialidad, super pro, y tiene su cosita esta negra, y no manches, y el blanco, no, pues me transporta bien cañón. Pero no se trata del vaso. O sea, el vaso no me va a hacer nada cuando me empiece a doler la cabeza en 1 hora. Lo importante es la bebida, y lo prueban. No manches. Y por cierto, el café está increíble. Se trata de con lo que estamos llenando ese contenedor. Entonces el arreglo musical es el contenedor, familia. Nuestro papel como músicos es ser acompañantes. Y el trabajo de un líder de adoración, yo sé que no es realmente el tema, es algo que Vale va a tocar más adelante, mi esposita. Pero el trabajo de un líder en ese sentido y en ese contexto de acompañamiento,
obviamente sabemos que no es ser el centro, sino es invitar a la gente a participar. El líder es la persona que dice, hey, vengan, síganme, vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Vamos a unir nuestras voces como una sola voz, ¿no? Ahora, hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de implementarlo. En esta iglesia en la que estuve, Willow Creek, había muchas bandas y había varios líderes de alabanza que lo hacían de maneras distintas, ¿no? Y hemos visto todas estas cosas, ¿no? Hemos visto que a veces empezamos la reunión con una super rola, ¿no? Así como, 1, 2, 3, 4, y la energía hacia mil, y órale, vamos a ver al Señor y todo. Y pues siempre ves como que la gente se queda así como que en shock, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, esa manera de empezar así el momento, así de, órale, arrancas el Ferrari, ¿no? A toda velocidad, a veces no es la mejor manera de hacerlo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero lo que yo he vivido es que a veces esto, en vez de crear energía, porque a veces lo que queremos hacer es crear energía en el cuarto, ¿no? La gente llega así como con cara de no sé qué. No, pues órale, despiértense, ¿no? Pilas, ¿no? Vamos a adorar al Señor. Y la gente llega en ese vibe y queremos como fomentar y como que queremos echarle leña al fuego y órale, pues que se prenda, ¿no? Muchas veces lo que termina sucediendo es que creamos este muro enorme de sonido y la congregación, en vez de participar, se vuelve espectadora. Como que se quedan en observation mode, ¿no? En modo de observación. Vale. Qué chido, ¿no? Suena bien duro tu guitarra y tu... O sea, es como que se hacen para atrás, ¿no? Entonces hay que buscar maneras de comenzar... Perdón, otra vez. Voy a parar ya ahora. De comenzar... Hay que buscar maneras de comenzar ese momento de adoración. No con toda la energía, pero con una invitación. Vamos a invitar a la comunidad. Y ponernos a pensar, ¿cuál es la mejor manera de comenzar invitando a la comunidad a participar? Ahora, eso puede ser diferente para aquí en Horizonte, Ensenada, a nosotros en Sevilla, en Tijuana, a otra iglesia, otro contexto, otra cultura de iglesia que tienen. Entonces hay que ponernos a pensar, ¿cuál va a ser la mejor manera de invitarlos a participar? Tal vez sea que se suba una persona de la congregación. Y a veces se crean estas barreras, ¿no? Estamos los músicos y está la congregación. Pero ¿qué pasaría si invitas a alguien de la congregación a que haga una lectura? A que cuente una historia súper breve, de algo que le impactó en la semana, que te diga algo, una característica de Dios que nos nutra a todos. De pronto la iglesia dice, órale, no, pues ese vato está ahí arriba, es parte de la comunidad. Y entonces les cae el 20 a todos. Claro, somos una comunidad, los músicos no son nada más los rockstars que vienen aquí a tocar bien chido, sino somos todos una iglesia y una familia. Entonces buscar maneras de hacer que la iglesia participe, de comenzar con una invitación a la iglesia. Ahora, eso siempre va a ser responsabilidad principalmente de los líderes, el director musical, el líder de alabanza. Y ellos son los responsables de crear estos momentos, ¿no? Entonces es una manera de invitar a la gente a participar, de que la congregación tome un lugar importante en nuestro momento musical, en nuestro arreglo musical, en nuestro momento de adoración. Metafóricamente podríamos decir, y literalmente también podríamos decir, que les estamos dando el micrófono a la congregación. ¿Cuál es la manera y cómo podríamos nosotros darles el micrófono a la congregación? De una manera simbólica, de una manera que estamos haciendo una declaración de que esto no se trata de nosotros, se trata de todos juntos. Y ese lenguaje es muy perceptible, ¿no? Muchas veces uno de los downsides, uno de los efectos secundarios de tener todas estas cosas bien padres, bien chidas, el escenario, las luces y las cámaras, es que crea una distancia entre la congregación y la gente que está arriba. Pero ¿cómo podemos construir un puente con la congregación? Y esas son preguntas que tenemos que hacernos. Son preguntas importantes, ¿no? Muy bien, otro elemento de un buen acompañante, o de lo que en general significa ser buenos acompañantes. En general, estamos hablando del papel de músicos en la iglesia. Otro buen elemento es la creatividad. Y aquí me gusta resaltarlo porque en algunos contextos se escucha esta onda de no, pues mientras más austero mejor, y mientras menos atención le prestes a... Bueno, claro, yo creo que hay una intención, podríamos decir, saludable detrás de todo eso. De no querer que eso se vuelva el centro y el enfoque y el todo. Pero, como habíamos dicho al principio, hay mucho lugar para la creatividad. Hay mucho lugar para las artes. Hay mucho lugar para hacer una expresión auténtica con las herramientas y los talentos que Dios nos ha dado. La creatividad es esencial, es un regalo, es lo primero que aprendemos de Dios, como ya hemos dicho, en la Biblia. Y algo que me encanta resaltar con el tema de la creatividad, definitivamente es que la creatividad honra a Dios.
tenemos que recordar que Dios es más grande que nuestra forma actual de adorar. Dios es más grande que nuestra manera de hacer iglesia. Dios es más grande que nuestros formatos, que nuestros moldes, que nuestros géneros, que nuestros estilos. Dios es mucho más grande, es mucho más amplio, es mucho más diverso, es mucho más misterioso, ¿no? Tenemos que recordar eso y tenemos que honrarlo. ¿Por qué no intentamos expandir nuestra manera de adorar? ¿Por qué no intentamos expandir los elementos que usamos, los estilos que estamos incorporando? ¿Por qué no lo expandimos? Hacemos algo creativo, hacemos algo innovador para la honra de Dios, que sea de honra para Él, de inspiración para los demás. Y cuando me refiero a los demás, no es a la iglesia, no, me refiero al mundo, me refiero a la cultura en donde estamos. A ellos hay que inspirarlos, a ellos hay que atraerlos, a ellos hay que invitarlos, ¿no? Una definición que me gusta mucho de creatividad es esta: hacer mucho con poco. Hacer mucho con poco. Porque a veces pensamos la creatividad como, bueno, y tengo que quebrarme la cabeza para hacer algo que nunca nadie más ha hecho. Bueno, pues en parte podríamos decir que la creatividad en ciertos casos tiene que ver con eso, pero la creatividad más que otra cosa es hacer mucho con poco. Ahora, eso está chido para los latinos, porque cuando vas a Willow Creek y esa onda y ves así como la pantalla de $10 millones y acá así como dices, no, ya te agüitas y regresas a tu casa y no, yo pensé, ¿qué voy a hacer? Pues aquí nada más en el Home Depot, pues apenas le quieren vender unas luces por quién sabe cuánto y nos empezamos a agüitar. No, podemos ser creativos con lo que tenemos. Entonces siempre la creatividad tiene que comenzar con esta pregunta: ¿qué tengo? ¿Cuáles son los elementos que tengo? Ahora, si queremos incorporar elementos impresionantemente creativos en nuestro momento de adoración, podemos hacerlo, pero partamos desde esa pregunta: ¿cuáles son los elementos que tenemos como comunidad? Tal vez hay alguien que haga spoken word, ¿no? Tal vez hay alguien que le guste esta onda del graffiti, tal vez hay alguien que le gusten las artes visuales, la fotografía. ¿Cómo podemos incorporar todos estos elementos para crear un espacio, para crear un momento donde como comunidad nos unamos en la adoración a nuestro Dios, pongamos nuestro enfoque en Él? O sea, hay mucho lugar para ser creativos, o sea, hay mucho espacio, hay muchas cosas que podríamos hacer para ser creativos. Yo creo que tenemos que tomar riesgos también, ¿no? Alguien decía que los mejores momentos solo llegan cuando te arriesgas a los fracasos más grandes. O sea, vamos a arriesgar, vamos a hacer cosas creativas, locas, siempre con el enfoque de que no se trata de nosotros, sino de nuestra comunidad. Pero no se trata de nuestra comunidad, sino se trata de Dios, de lo que estamos haciendo en adoración a Él. Entonces, ahí les van 3 áreas en las que podemos ser creativos, ya con esto terminamos. Y una palabra final. Entonces, 3 áreas de creatividad. Número 1, la experiencia. La experiencia, y no me refiero a la experiencia de lo que ya has hecho, sino me refiero a la experiencia del momento. ¿Qué es lo que estamos intentando crear? ¿Cómo podemos invitar a la gente a una experiencia en nuestro tiempo de adoración? ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer como comunidad para que juntos tengamos este momento de adoración genuina, auténtica y creativa? ¿No? Entonces hay mucha gente que crea estos momentos de silencio, de completo silencio. En nuestra cultura eso es súper raro. Estás ahí con el iPhone, estás ahí con todo el rollo y casi no hay momentos así de silencio donde literal le pones pausa a todo. Siempre hay ruido, siempre hay cosas, distracciones. ¿Qué pasaría si incorporáramos el silencio como un elemento donde escucháramos juntos la voz del Espíritu Santo? Y yo estoy seguro que Dios haría cosas increíbles si hacemos cosas como esas, ¿no? Está donde el micrófono abierto, donde incorporamos e invitamos a la comunidad a participar, a subirse al escenario, a hacer una declaración de que no se trata de nosotros, sino de todos, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer para ser creativos con la experiencia de adoración. Número 2, con la música. Obviamente sabemos que es un tema de creatividad como músicos. Hay muchas cosas que podemos incorporar, muchos géneros que podemos incorporar, ¿no? Hay desde gospel, ¿no? Himnos, hay himnos preciosos que la neta tienen un contenido teológico hermosísimo que no se cantan tanto, ¿no? Tendemos a escoger canciones más populares en este momento, ¿no? Y ya sabes, Young and Free, Bethel y toda esa onda, pero ¿qué pasaría si rescatáramos algunas de las canciones más viejitas de la iglesia? Una de las canciones que cantamos al principio, Jesucristo camina junto a mí,
Esa era una canción que cantaban la iglesia esclava de los negros en Estados Unidos. Y ellos tienen un himnario de canciones súper crudas, súper densas, que hablan del lamento, de las cosas que ellos vivían en ese momento, poniendo su fe en Dios. Y yo me acuerdo que esa canción, yo la traduje, la cantábamos en Willow Creek, de hecho. En inglés se llama I Want Jesus to Walk With Me. Y esa la traduje yo, y la empezamos a cantar hace un par de años en la iglesia donde dirigíamos la alabanza en el DF, ¿no? Semilla de Mostaza, en México allá. Y me acuerdo que cuando cantamos esa rola, algo pasaba bien loco. O sea, la gente de pronto decía, ok, este lenguaje es diferente, ¿no? Mi peregrinaje, ¿no? Es esta frase de, en las pruebas que vienes cuando mi alma se haya quebrantado. O sea, son frases que hablan de una realidad que no siempre cantamos en la iglesia como comunidad. Pero son realidades. A veces te agüitas bien machín. A veces no sabes si la vas a armar. Hay veces donde nuestra salud, nuestro bienestar peligra. ¿Y qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos como hijos de Dios? Clamamos a nuestro Dios. Es lo que hacía David en los Salmos, ¿no? Con los lamentos. ¿Dónde estás? Dios le decía a David. ¿Dónde rayos estás? ¿No? Y de hecho los Salmos es una guía perfecta para el lenguaje que podemos usar como adoradores. ¿No? En los Salmos vemos a David literalmente desgarrándose, diciéndole cosas bien locas y bien crudas a Dios. Y esas cosas no son tan populares, esas cosas no están en los más tocados en Spotify, no están en los charts de iTunes. O sea, esas son las cosas que tenemos que nosotros rescatar y decir, ok, hay mucha más riqueza ahí. Hay mucha más riqueza. Hay un lenguaje más profundo que podemos incorporar como iglesia, como adoradores, que va a crear una adoración genuina, auténtica, en este siglo, en este momento en la historia de nuestro Dios. Entonces hay mucho espacio ahí para incorporar distintos géneros, distintos elementos, distintos tipos de canciones. El tercer lugar para ser creativos como músicos, las canciones, obviamente. Y estábamos hablando primero del género, de los estilos, podríamos decir. Pero ahora quiero enfocarme en las canciones. Y tendemos a cantar las canciones de alguien más. Y eso está padre, porque sabemos que son canciones que la iglesia conoce, son canciones que son populares, son canciones que pues, los demás se saben ya y queremos que la gente cante. Pero ¿qué pasaría si nosotros creáramos nuestras canciones? Es algo que me encanta de los chicos de Horizonte, de la banda Horizonte, que ellos están haciendo su música. Esa es la onda, de eso se trata. Porque no va a haber nadie más que cante las canciones más vivas, más reales y más adecuadas para tu comunidad que alguien de esa comunidad. Que alguien de tu comunidad. Que de pronto Dios los lleve por un lugar bien loco y quieran expresarle en adoración a Dios algo que Dios mismo haya hecho en ese momento, en esa etapa. ¿Qué pasaría si escribiéramos nosotros nuestras canciones? Los salmos nos invitan a hacer eso, ¿no? David decía, hey, cántale canciones nuevas a Dios. O sea, no te quedes con las viejas, vamos a cantarle canciones nuevas a nuestro Señor. Recientemente en Semilla en Tijuana cumplimos un año como iglesia. Tuvimos nuestro primer aniversario, hemos estado plantando una iglesia. Esa es otra historia, seguramente les vamos a hablar más de eso. Pero cumplimos un año ahora en septiembre. Y Vale y yo estamos así, bueno, ¿qué podemos hacer para nuestra celebración? ¿No? Y vemos que, bueno, hay otra iglesia que comenzó también hace un año, celebró su primer aniversario recientemente, y ya sabes, ellos pues con la fiestota y con videos multimedia y cosas así impresionantes, y nosotros pues bueno, ¿cómo podemos ser creativos con lo que sí tenemos? Tal vez no tenemos así el súper rollo, la súper infraestructura, no podemos hacer algo súper loco, pero ¿qué podemos hacer? Y lo que hicimos fue escribir una canción. Y fue muy chido, porque la canción se llama Unidos en Comunidad. El coro dice, estamos en este lugar, y no es casualidad, unidos en comunidad para tu reino proclamar. Y me acuerdo que cuando la cantamos en el aniversario hubo algo pasó, como que la gente dijo, órale, pues sí es cierto, ¿no? Y tenemos mucha gente que viene a la iglesia y se ha ido por razones de que vienen de otra ciudad, vienen solo por cierto tiempo y se van. Hay gente en la iglesia que viene de otros países. En Tijuana, pues ustedes saben que es una ciudad bien loca, hay gente de todo el mundo, literal. Y hay gente que llega a la iglesia y no sabe ni por cuánto tiempo va a estar en Tijuana, ¿no? Y no saben ni por cuánto tiempo va a estar ahí, y están así como bien confundidos y no saben ni qué onda. Pero queríamos reflejar eso en nuestra música, en nuestras canciones, que somos una comunidad y que Dios nos trajo a donde estamos, ¿no?
Pero tal vez no sabemos ni por cuánto tiempo vamos a estar ahí. Pero Dios nos trajo y nos puso en ese lugar, en ese momento. Entonces, esta frase de no es casualidad. No es casualidad que estemos unidos en este momento. Entonces, me acuerdo que esas palabras significaron algo bien loco para la iglesia. Se quedaron así, órale, sí es cierto. Pues somos una comunidad y estamos todos aquí en este momento. Y tenemos una misión que cumplir, extender su reino, proclamar su reino. Entonces, cuando cantamos esa rola fue un momento súper chido para nuestra iglesia. Fue un momento de definición, donde esa canción como que significó algo bien real para nosotros. Y creo que tenemos que hacer más de eso. Tenemos que ser más creativos en ese tema. Escribir canciones con un enfoque bíblico, con una inspiración bíblica del Espíritu Santo, pero que sean para nuestra comunidad, para ninguna otra comunidad, sino para nuestra comunidad. Que nuestra comunidad cante esas rolas y diga, wow, exactamente es lo que estamos viviendo, exactamente es lo que vivimos. Y en eso estamos adorando a nuestro Señor. Entonces hay mucho espacio para ser creativos ahí. Muy bien, tenía un par de cosas más, pero muchos de estos temas los va a tocar Vale, algunos de estos temas los vamos a tocar mañana. Yo creo que ya con eso tenemos para definir y recordar cuál es realmente nuestro papel como músicos, ser acompañantes, usar nuestra creatividad, no para poner el enfoque en nosotros, sino como comunidad ponerle todo el enfoque a nuestro Señor. Pues vamos a orar, terminamos un ratito orando y tenemos un pequeño break. ¿Va? Dios, gracias por permitirnos estar juntos aquí, gracias por juntarnos, gracias por reunirnos, gracias por permitirnos pasar un ratito reflexionando en nuestro papel como músicos, como personas que nos has dado talento, nos has dado creatividad, nos has dado herramientas, nos has dado inspiración. Y sabemos que cuando somos creativos, Señor, te reflejamos, porque portamos tu imagen en nosotros y tú eres un Dios creativo. Pero también sabemos, Señor, que tenemos una responsabilidad y tenemos una labor como músicos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y es crear el espacio adecuado, el espacio perfecto, para que nuestra congregación, como una sola voz, como un solo cuerpo, exaltemos tu nombre, Señor. Pongamos todo el enfoque en ti y en lo que tú estás haciendo. Así que invítanos, Señor, una vez más a participar en este ministerio con esta intención, con este corazón, de querer servir a los demás, nunca a nosotros, querer poner la atención en los demás y en ti, jamás principalmente en nosotros, sino con lo que tú nos has dado a aportar para tu reino. Y sabemos que tú vas a hacer cosas increíbles si lo hacemos así. Gracias, Señor, por este ratito en el nombre de Jesús. Amén.